Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Esto es Más que Criptos, mi nombre es Sergio pero me llaman Res y hoy tenemos un día más a Adrià Crusi. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos a Fran, que nos va a traer información, yo creo que muy valiosa, y una charla muy interesante que vamos a tener con él, y nos va a explicar qué es Presales Club. eh, bueno, yo sin más preámbulos quiero preguntarte de dónde viene Fran conforme al mundo cripto, ¿no? Y de dónde viene Presales Club. Cuéntanos un poquito. Hola a todos. Hola a todos, un placer. Gracias por invitarme, gracias por estar aquí y compartir este ratito con vosotros. Bueno, como tú bien has dicho, yo soy Fran, soy fundador de Presales Club. ¿Qué es Presales Club? Presales Club es, básicamente somos comunidad. Somos comunidad, somos familia y somos una gran familia de unas 1.500 personas con un objetivo claro, con unos valores similares y bueno, nos dedicamos básicamente haciendo un resumen muy preciso, a encontrar, analizar, estudiar, presentar y acompañar proyectos disruptivos de tecnología blockchain en fases muy tempranas, intentar estar ahí antes que nadie en cosas muy prometedoras y bueno, intentar con eso conseguir el sueño que todos tenemos, ¿no? La libertad de alguna forma, que esa es la transversal de todo esto. La libertad Como decías, financiera, ¿no? somos una... ¿Perdona? La famosa libertad financiera de la que tanto se habla, ¿no? Es financiera y también al final la financiera es solo una pata, pero yo soy un amante de la libertad, como Fran ya individual soy un amante de la libertad total. A mí la libertad me mueve, yo soy una persona que he trabajado en una empresa durante 5 años sentado en una silla en una oficina y no me han salido bultos como a Homer Simpson porque no se podía. Pero casi. Pero sí, casi. Necesito esa libertad para vivir, necesito sentirme libre, necesito sentirme que soy dueño de mi tiempo, dueño de mis acciones, dueño de mi dinero, por consecuente, dueño de mi vida, porque al final esto del trabajo, esto da para otro debate, pero esto del trabajo Sí. en una oficina durante 8 horas al día, 5 días a la semana y que tienes 15 días de vacaciones al año, no es más que el esclavismo moderno, ¿no? Pero que lo hemos maquillado muy bien. Lo hemos hablado, ¿no? Entonces... Alguna vez, de hecho, con Adrià lo hemos hablado también aquí en el canal, alguna vez, cómo se comporta el mundo. Es verdad que es un podcast que podríamos invitarte de nuevo. De hecho, te invito a venir otro día a hablar de este tema porque creo que es un tema muy interesante a tratar, ¿no? ¿Cuál es tu... Estabas hablando y se me estaba ocurriendo una pregunta, que es ¿cuál es tu función y cuántos sois dentro de Presales Club? Sí, mira, mi función, o sea, yo soy quizá la columna vertebral porque fui el ideario y la persona que está detrás de este proyecto desde el día 1. Al final, yo ya he tenido más empresas tradicionales antes de esto, ya he tenido una empresa de gafas, una empresa de vinos y algún otro proyecto más, y siempre he estado con socios, pero en este caso decidí embarcarme en solitario porque, bueno, ya sabéis que es un mundo muy emergente y mi entorno en ese punto donde yo decidí arrancar pues no estaba ahí y yo necesitaba gente de confianza en su momento y en su momento pues no tenía nadie de confianza máxima como para empezar algo de este calibre. Entonces decidí lanzarme yo en solitario y a partir de ahí conseguir talento a través de la propia comunidad, ¿vale? O sea, fuimos creando esa comunidad y dentro de esa comunidad fui viendo qué personas destacaban, qué personas se involucraban más, qué personas se involucraban menos, qué personas aportaban más, qué personas realmente ayudaban y hacían esto crecer y esas personas pues fueron añadiéndose a la empresa y a día de hoy somos 5 personas fijas más 2 colaborando, que los 2 que están colaborando son de la parte de media y en la parte de legal, ahora tenemos también una parte de legal. Y bueno, 5, 6, 7, podríamos decir que estamos unas 8 personas involucradas en el proyecto ahora mismo, entre los que estamos full time y part time. Sí que es verdad que este tipo de vídeo o este tipo de podcast seguramente ahora mismo no se está haciendo mucho, porque hemos venido de una época súper alcista, en el Bull Run, donde estaba como en el punto de mira, o se estaba analizando todo el día nuevos proyectos, nuevas pre-sales. Me acuerdo yo que ha habido muchísima gente, incluso youtubers grandes como Healthy Pockets u otros, que han entrado en 40.000 pre-sales y que ahora mismo ellos dicen que están un poco arrepentidos, ¿no? De haber entrado
a estos proyectos, porque al final son las nombradas gemas que se ha hablado durante este tiempo, pero creo que la gente no se ha acostumbrado, no ha entendido realmente cuál es el valor o cuál es el objetivo de estas gemas, ni tampoco un poco el riesgo. Vosotros, lo que yo quería comentar era, realmente, después de haber estado en una época muy alcista, donde han habido muchísimas pre-sales, muchos proyectos nuevos, ahora mismo no hay prácticamente ninguno, ¿cómo habéis analizado esos proyectos un poco? ¿Qué métricas tenéis en cuenta? Porque al final la mayoría de personas han perdido dinero con las pre-sales y con los nuevos proyectos, pero es que solo se han limitado a mirar a un youtuber que seguramente le estaban pagando, decir, vale, este proyecto es lo mejor y comprar este proyecto. Vosotros, como un poco más que estáis en el sector de forma más experta, más profesional, ¿qué tenéis en cuenta a la hora de analizar estos proyectos? Fíjate que es curioso, Adri, cómo lo planteas, ¿no? Porque al final eso que tú planteas realmente es cómo lo percibe el resto de personas. Y es que esto, más allá de una tendencia, que es eso de lo que tú hablabas de las gemas, de la tendencia alcista, de que ahora todo vale, vamos a invertir en cualquier cosa, no sé qué. Esto no tiene nada que ver con eso realmente. O sea, lo que nosotros hacemos no tiene absolutamente nada que ver con eso, porque al final nosotros lo que hacemos es financiar proyectos disruptivos y proyectos tecnológicos que pueden de alguna forma cambiar nuestro día a día, y eso sigue existiendo desde antes de la tendencia de las gemas, o sea, de hecho existe en el mercado tradicional. Los Venture Capital, lo que nosotros no somos un Venture Capital, somos una comunidad que nos organizamos para invertir juntos en proyectos. Pero este tipo de inversión existe desde siempre que han existido, sobre todo con la tecnología. Quiero decir, no ha cambiado nada para nosotros desde que la gente invertía en gemas a cuando era el mercado alcista, cuando era el mercado bajista. No cambia nada, ¿por qué? Porque nosotros nos basamos en fundamentales. Nos basamos en proyectos fuertes y a pesar de que sí que es verdad que en algún punto pues puedes caer en la tentación de perder la perspectiva porque el mercado te haga ver las cosas de una forma súper optimista o de una forma súper pesimista, como puede pasar en un momento de bull run donde crees que invertir en cualquier cosa puede darte fruto, y pasaba así, pero eso es pérdida de perspectiva y nosotros ahora estamos luchando en no perder esa perspectiva en ningún momento. Entonces, ¿qué significa no perder la perspectiva en ningún momento? Significa que cuando estemos en un momento alcista tenemos que pensar que ese momento alcista tiene una finalidad, tiene una caducidad y tiene un punto donde se va a dar la vuelta, y que si estamos entrando en proyectos con un vesting de un año de proyección, pues probablemente si ese momento alcista se revierte de aquí a 2 meses, de aquí a 3, de aquí a 4, nos queda todavía otros 8, otros 6 o otros 14 meses, dependiendo del vesting, en los que recibir token. Entonces, en la ecuación principal que tenemos que hacer a la hora de elegir un proyecto hay que tener en cuenta, lo primero, no dejarse llevar por ninguno de estos puntos, ni por máxima euforia ni por pesimismo, sino centrarnos, como estamos haciendo ahora mismo, en proyectos que tengan fundamentales muy fuertes, que eso no cambia absolutamente nada, y proyectos que realmente pensemos que van a cambiar de alguna forma la manera de funcionar del mundo cripto, la manera de funcionar de la blockchain, la manera de funcionar de cualquier cosa. Tenemos muchísimas variables a la hora de decidir un proyecto y somos súper claros con que hay que defender una cosa, y es: no podemos fijarnos en una sola variable para decidir un proyecto, y tampoco podemos dejar pasar que una de ellas esté súper coja. Quiero decir, tiene que ser un cómputo de ambas, de todas, y te podría decir que las claves y las patas generales, por hacerte un resumen así sencillo, suelen ser el equipo, la tecnología y la economía hablando de tokenomics. El equipo, lo más importante para nosotros. ¿Por qué es lo más importante el equipo? Porque es que son las personas las que mueven el proyecto. Tú puedes tener el mejor white paper del mundo, lo que te dé la gana, que bueno, si en el caso de Bitcoin es autónomo, va con contrato inteligente, funciona de una forma distinta, pero una empresa, ¿vale? Tú piensas que estás invirtiendo en una empresa. Puede ser la idea más brillante sobre la faz de la Tierra, que si no tienes detrás una persona capaz de ejecutarla, capaz de accionarla, capaz de reencauzarla, porque de primeras no sirve una idea por muy buena que sea, y siempre hay que reencauzarla 50 veces. Pues si no tiene una persona detrás capaz de hacer todo esto, de evolucionar todo esto y de llevar todo esto a su máximo esplendor, olvídate. Entonces, punto 1, el equipo, súper importante. Tecnología podría ser, el punto 2 y el punto 3 están casi a la par. La tecnología es muy importante, pero es muy importante si va acompañada del equipo y si va acompañada de una buena economía. Entonces, para nosotros siempre hemos hecho mucho hincapié en la tecnología, más que nada porque tenemos que pensar que estamos en la disrupción tecnológica más grande de la historia, que es la blockchain,
cripto y todo lo que está pasando en este ecosistema. Entonces, si no tenemos en cuenta la variable tecnológica, que quizás sea la columna vertebral de todo esto que está pasando, pues nos estamos dejando una gran parte fuera. Por eso, dentro de Presea tenemos un ingeniero tecnológico que es el que se encarga de desglosar, destripar y reventar todos estos proyectos desde ese punto de vista para que de alguna forma todas las personas que estamos ahí invirtiendo y que estamos dentro, pues aliviemos esa ansiedad y entendamos que hay que invertir, pues porque esto funciona así o porque esto funciona asado. No que hay que invertir porque me lo ha dicho un youtuber, como tú dices, o porque no sé, o porque hay FOMO y punto, sino porque sé lo que pasa, sé cómo se mueve, sé cómo funciona, y aunque no todo el mundo se tome el tiempo ni tan siquiera de igual verse nuestros vídeos, nosotros te damos la herramienta, te motivamos a que la tengas y te incentivamos a que, oye, míralo, estúdialo, analízalo e invierte en base a que te apetezca invertir. Y luego la economía o la parte financiera o los tokenomics, que es una cosa también muy importante, pero muy compleja, sobre todo a nivel predicciones, previsiones. ¿Por qué? Porque hay muchísimas variables. Tú puedes ver un tokenomic ahora mismo, por ejemplo, los tokenomics están completamente vivos y están cambiando con el paso del tiempo. Si miramos cómo funcionaban los tokenomics en 2017, no tiene nada que ver con cómo funcionan los tokenomics a día de hoy. Son hiper distintos, sobre todo en cuanto a repartición de tesorería, de equipo, de advisor, de partner, de vesting. Los tokenomics para que te hagas una idea, hace un par de años estaban pensados para tener una explosión grande en la salida y hacer un 50, un por 100, un por 20, lo que tú quieras, y que la gente pues tuviese un desbloqueo de un 10% que no se recuperase su inversión inicial y ya dejase dentro todo, tal y cual. Y ahora está cambiando todo por el mercado, porque se veían que eran insostenibles, porque al final solo favorecían al especulador, y realmente se están centrando más en vesting más largos, vesting más coherentes, más sensatos, que favorezcan también al desarrollo del proyecto y no solo al especulador. Porque al final, si nos centramos en solo especular, pues vamos a acabar reventando y destrozando por completo todo lo que tiene que ver con cripto, porque al final es que estamos aquí por el dinero, por la tecnología, por la revolución, por la libertad. Yo creo que tendríamos que estar por algo más grande y no solo por ganar 4 euros con la salida de un token, y no ver solo el token, sino ver la empresa, ver el proyecto y ver... En fin, hablo mucho, si me callas y eso. No, a ver, yo quería comentar el tema de los tokenomics porque creo que es una cosa que para nosotros es muy básica, pero yo creo que el 95% de gente que mira un vídeo en YouTube o que compra esa criptomoneda porque su compañero de trabajo se lo dice, no entiende lo que son los tokenomics, y esto es algo muy importante. Porque ahora ya que la gente que nos ve seguramente ya llevará 1 año, 2 años, 3 años en el mercado de cripto y más o menos ha visto la tendencia, pero el tokenomic es básicamente el motivo por el cual la mayoría y el 95% de proyectos cripto, su tendencia o su gráfico es así. Como la Torre Eiffel, sube y luego baja automáticamente igual. ¿Y esto por qué es así? Porque la mayoría de proyectos, por no decir todos los proyectos, cuando nacen tienen casi todos los tokens bloqueados. Es decir, los tokens que hay en circulación y el que determina el precio a corto plazo son muy pequeños. Entonces, automáticamente muchísima gente entra y como hay pocos tokens en circulación, el precio aumenta muchísimo. Entre el FOMO, entre que hay pocos tokens y entre que hay muchísima publicidad en YouTube y en canales, hace que el precio aumente muchísimo. ¿Qué pasa? Que a la que pasan algunos meses empiezan a haber estos desbloqueos de tokens, es decir, la gente que ha promocionado el proyecto, la gente que ha desarrollado el proyecto, la gente que ha estado de advisor en ese proyecto, se les empiezan a desbloquear esos tokens. Entonces, se juntan diversos factores. El FOMO de estos proyectos ya ha acabado, porque normalmente un proyecto de humo, el FOMO dura 2-3 meses, ese FOMO ya ha acabado, y además nos encontramos en que la gente que ha entrado en la preventa o ha tenido tokens gratuitos por trabajar en el proyecto, se les empiezan a liberar esos tokens y empiezan a vender. Entonces el gráfico empieza a ir para abajo, hasta que el proyecto muere. Entonces es algo que se tiene que tener mucho en cuenta, porque yo, por ejemplo, al menos a título personal, cuando invierto en un proyecto, normalmente o lo veo muy claro o entro en un proyecto donde la mayoría de tokens ya se han desbloqueado, es decir, que ya tiene el proyecto 2-3 años.
la mayoría de tokens se han desbloqueado, o gran parte de esos tokens, y ya su crecimiento es más sostenible, porque realmente, si muchos proyectos a la que salen, solo el 5% de los tokens están desbloqueados. Y eso significa que para mantener el precio al que sale, o el precio que está en un momento dado, debería aumentar la capitalización 10 o 15 veces para mantener el precio, no para subir, para mantener. Y eso es algo que la gente no entiende, no se preocupa de analizar, que imagino que vosotros sí que lo explicáis y obviamente lo entendéis, pero yo creo que es el principal motivo por el cual una persona pierde dinero en esas gemas o en esos proyectos. No sé qué opináis tanto Sergio como Fran, pero bueno, un poco, yo creo que es un poco mi conclusión de este mundo de las pre-sales, del mundo de las gemas, del mundo de ese tipo, que tenéis que estar más informado para realmente poder invertir con cabeza y ganar dinero. Que aquí es un poco donde entra vuestra misión y vuestro trabajo. Pero no sé qué opináis sobre todo esto. Sí, a ver, a mí me interesa también saber, que ahora también le dejamos hablar a Fran sobre el tema. A mí me interesa saber lo que él piensa, porque lo que hemos visto hasta ahora en esta época, en este bull run, ha sido que la gente que entraba en preventas ganaba dinero, porque compraba la preventa, salía el token, había una adopción las primeras semanas, ¿no? Y hacía que subiera el precio, vendía a todo el mundo que se le había desbloqueado ese porcentaje, que fuera un 10%, 5%, lo que fuera en la preventa, y luego el token se hundía, ¿no? Tal cual como ha dicho Adrián. Pero yo creo que el problema está en que para hacer una preventa de forma correcta, una buena preventa, que sea algo que pueda ser sostenible a lo largo del tiempo, que la adopción de dicha cripto, de dicho token, sea similar al desbloqueo de tokens y a la inflación que puede causar si hay staking, ¿no? O lo que tenga puesto en el white paper como inflación. Hay que hacerlo tan bien que no sé si realmente algún proyecto a día de hoy ha conseguido hacerlo de forma correcta. Conozco un proyecto como puede ser Astar, que parecía que iba a ser una locura. Todo el tema de Polkadot y las parachains, ha habido bueno, mucho problema con esto, porque mucha gente ha perdido mucho dinero, entre comillas. Ya sabéis que hablo de perder dinero de como que tu token baja, ¿vale? No de ya me entendéis, ¿no? Que mucha gente dice que hasta que no haces pérdidas realizadas y no vendes, pues no cuenta como pérdida. Pero ya me entendéis, ¿no? Que pierde valor tu token. Pero ha habido proyectos que parece que, de hecho, Astar subió hasta 30 centavos, mientras todo el mundo estaba vendiendo. O sea que había más adopción que inflación. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que ha vuelto a caer, ¿no? Sobre los 4 o 5 céntimos. Entonces, mi pregunta es, ¿vosotros realmente habéis descubierto proyectos? ¿O qué piensa Fran de esto? De que habéis descubierto proyectos que creéis que hacen las cosas de otra manera totalmente distinta, o que han encontrado la clave para que estas preventas no se deshinchen y no se hunda el precio de dicho proyecto. ¿O realmente crees que es mejor entrar en la preventa, vender lo primero que te dan, ¿no? O que te desbloquean, y luego, una vez el proyecto se ha hundido, si es buen proyecto realmente, comprar el proyecto? Porque eso parece que es lo que va a funcionar a largo plazo, ¿no? Esto está sesgado por vuestra visión de las preventas, quizás, o de lo que quizás hayáis visto como preventas durante el año, durante tal. Al final, no, yo quiero volver a repetir eso, no va de preventas. Esto no va de preventas, va de proyectos. Y no va de una pre-sale rentable como pre-sale. No, esto va de un proyecto rentable como proyecto. Si hubiese entrado en la preventa de Solana, ¿qué te hubiese parecido? ¿Cómo crees que hubiese sido tu rentabilidad? Sabiendo que ha hecho no sé cuánta X, un 700. Si hubiese entrado en... Sí, un por 1000X. Si hubiese entrado en la preventa de Avalanche, ¿qué te hubiese parecido? Si hubiese entrado en la preventa de Polkadot, si hubiese entrado en la preventa de proyectos que realmente funcionan y están funcionando, a que realmente ahora mismo no estaría hablando de preventa, estaría hablando de proyecto más que de preventa. Sí, estaría pero, diciendo, entra en un proyecto... Perdóname, Fran, porque el tema es que, ¿sí? Claro, el problema sería si yo hubiera invertido la misma cantidad en Polkadot, en Solana, en Avalanche, que en otras 90, yo estaría perdiendo dinero. Sí. ¿Por qué? Porque con unas con muy pocas hubiera ganado, pero con otras hubiera perdido. ¿No? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? Mira, no te creas. Te voy a explicar una cosa que es el 10x rule, que es la regla de las 10x, y te estoy hablando de inversión tradicional, de venture tradicionales, ¿vale? Y en cripto es diferente. En cripto el 10x se multiplica por 2 o por 3. ¿Qué buscan de un inversor, un venture tradicional, antes de invertir en un proyecto? Buscan que tenga una previsión, una predicción de retorno de un 10x entre 5 y 7 años, para que te hagas una idea, ¿vale? ¿Por qué buscan esto? Te voy a hablar de datos. ¿Por qué buscan esto?
Por lo siguiente, porque el 65% de las inversiones que se hacen, 65, más de la mitad, da entre 0 y 1x de beneficio. Es decir, pierdes dinero o te quedas como estabas. 65. El 25% de las inversiones te da entre un 1 y un 5x, ¿vale? Hablamos del mundo Ya estamos tradicional, hablando, estamos hablando del mundo tradicional, pero en el mundo cripto es más exagerado todavía. Tienes que coger la X y multiplicarlas por 3 o por 5. O sea, que al final es lo mismo, pero multiplicando por 3 o por 5. Pero también la caída es muy bestia, ¿no? Es mucho más bestia. O sea, también el porcentaje de proyectos que salen, que siguen adelante o que hacen un por 10 o un por 100 son mucho menores, ¿no? Que en el mundo tradicional, ¿o no me equivoco? Sí, mira, en proporción es casi similar. En proporción es casi similar. Quiero decirte, en el mundo tradicional salen menos, pero al final la proporción de éxito y de fracaso es muy similar. En el mundo cripto estamos hablando en torno a un 90-95% de fracaso, llamémoslo fracaso, o al menos que no han cumplido las expectativas o al menos que se han quedado en tablas, ¿vale? Y entre un 5 y un 10% de las inversiones dan rentabilidad. Para que te haga una idea, imagínate, tú inviertes en 10 proyectos $1.000 en cada uno de esos 10 proyectos y 9 de esos 10 proyectos se te mueren. 9, pierden $9.000. Pero si uno solo de esos proyectos te hace, vamos a hacer un escenario pesimista, si realmente un proyecto es bueno y te hace un 20x, tienes 20.000, ¿vale? Has perdido 9.000, pero has ganado 11.000. Quiero decirte, con que un solo proyecto de todos los proyectos funcione, las rentabilidades en estos territorios y en estas fases tempranas son muy altas, pero aquí es donde entra pues el estudio, el análisis, la selección, saber dónde estás invirtiendo, el elegir bien el equipo, el elegir bien el proyecto y en entrar en cosas muy, muy, muy grandes, con fundamentales muy fuertes y con equipos detrás de 40 personas y que tenga una recaudación de 120 millones en fase privada, ¿vale? Que eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo. Estamos centrándonos en proyectos que tienen, los últimos 5 proyectos, la capitalización antes de haber salido al mercado está por encima de los 300 millones. O sea, son cosas muy sólidas, muy, muy sólidas, que tienen detrás una empresa, que tiene detrás 50 personas trabajando, que tienen detrás partners de los más grandes del mundo, que tienen detrás no sé qué, y que obviamente van a seguir creciendo, van a seguir evolucionando y no se van a quedar en un juego, en una app, en una cosa ahí que la usan 4 usuarios porque un youtuber la comunica, sino en que van a buscar usos reales, en que van a buscar potenciar eso de alguna forma y en que lo que decíamos, y en que el equipo está ahí porque ha apostado por eso y porque tiene 120 millones detrás, y esos 120 millones, si se administran bien, pueden dar mucho fruto, ¿entendéis? Va de salirse de esa idea. ¿El qué? Yo lo que he visto un poco, que creo que en algún otro podcast ya lo hemos comentado, es que en el mundo cripto, a grandes rasgos, hay dos tipos de preventas o dos tipos de nuevos proyectos. Primero, el que tú dices, que en fase privada o fase temprana levantan 80, 100, 200 millones sin problemas y sin ni siquiera publicidad a nivel YouTube, redes, etcétera. Y luego hay los proyectos que básicamente su financiación depende de levantar 100.000, 200.000 dólares, que esto al final se levanta de forma muy sencilla, y a partir de ahí intentar hacer publicidad muy agresiva, hype, humo, para intentar que con el público retail puedan intentar aumentar el precio o aumentar la recaudación. Y yo creo que este clave es saber diferenciar entre el juego o el metaverso humo o lo que sea, que se levanta el capital a partir de vender humo a un retail, del proyecto que realmente, sin necesidad de publicidad, o al menos publicidad no tan estándar en el mundo YouTube, mundo redes, son capaces de, con inversores privados que realmente tienen mucho dinero, levantar 100 millones, porque al final es más fácil que te inviertan 10 millones de euros o 100 millones de euros, 100.000 retails que te meten 1.000 euros cada uno, que no que te meten 5 fondos de inversión 20 millones cada uno, porque el fondo de inversión realmente va a analizar el proyecto, va a analizar las métricas, va a decir, vale, yo para meter 20 millones tengo que tener un estudio, unos reports de todo lo que estoy haciendo, y en cambio el retail mira un vídeo del youtuber de turno y le mete 500 euros a ver si suena la flauta. Entonces, saber diferenciar entre el punto 1 y el 2, yo creo que es una de las claves del éxito. Esa es la clave, Adri, y en eso estamos centrándonos, esa es la clave. O sea, se han mezclado, se han mimetizado de alguna forma esos proyectos, basurilla, que quiero decir que bueno, que algunos también pues hemos pecado nosotros en un momento de optimismo de entrar en algún proyecto que no ha sido lo que esperamos, pero se han mimetizado, se han mezclado, se han cruzado, son proyectos basurilla con esas empresas
brutales que están aquí para hacer algún cambio tecnológico grande y que tienen detrás financiación de 200 millones. Entonces, cuando se habla de gemas, cuando se habla de todas las IDO, las ICO en las que se participaron durante el año pasado, como hablabas del tema de Healthy Pocket y tal y cual, o sea, eso eran humo, basurillas, jueguecillos, cosas así que iban saliendo, no sé qué, o esto, lo otro, pum, pum, aprovechando que todo estaba optimista. Cualquiera que tenía algo de conocimiento y algo de dinero decía, hostia, pues el mejor momento del mundo para sacar un proyecto. Si conseguir financiación es súper fácil, vamos, pum, pum, proyectos, pum, 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 cualquier cosa. Sin embargo, eso ha quedado en nada, ha quedado en cero, porque eso es humo. Y ahí es donde está nuestro trabajo, en identificar la diferencia entre eso y lo otro. Obviamente, si llega un momento de mercado muy optimista, podremos permitirnos tener algo más especulativo, está claro, algo más, pero la base tiene que ser la base. Claro, o sea, yo también creo que incluso a gente que se dedica a lo vuestro, todo este mercado tan alcista donde todo valía, ha hecho un poco de daño porque ha realmente manchado un poco el nombre de la gente que se dedica a hacer este tipo de research, un poco de trabajo, de investigación, porque al final es lo que dices tú, o sea, este tipo de trabajo ya se hace en los ventures tradicionales, se hace en cualquier tipo de startup. Entonces creo que este mercado tan alcista ha incluso perjudicado esta imagen, y que todo lo que estamos viviendo ahora, donde se ha visto que todo esto es humo y que no es sostenible a largo plazo, es incluso beneficioso para los proyectos buenos, porque realmente muy beneficioso. Se limpia un poco el mercado de chusma y de gente que está ahí haciendo jueguecitos, haciendo no sé qué, y que incluso hemos visto gente que ha levantado dinero sin ni siquiera tener el juego, ¿sabes? Esto ya ha sido como, esto lo comentamos con Sergio en un podcast, han sido los proyectos de PowerPoint que hemos visto, que gente que ha levantado millones con un PowerPoint sin tener ni siquiera el juego, porque yo, por ejemplo, conozco aquí gente que ha hecho juegos y tal y ha levantado dinero, pero bueno, al menos el juego estaba. Que no valía lo que se ha levantado, no valía, vale, pero al menos el juego estaba. Otras personas ni siquiera han tenido el juego, han levantado dinero con un PowerPoint. Y yo creo incluso que todo esto, en el largo plazo, aunque ahora todo el mundo está muy pesimista con el mercado cripto y que todo se va a cero, etcétera, etcétera, creo que esto a largo plazo beneficia a los proyectos buenos, a los Ethereum, a los Solana, a los proyectos estables, grandes, que van creciendo, y aquellos proyectos nuevos que están por nacer, pero que realmente solucionan alguna necesidad. Entonces, creo que de lo malo se pueden sacar conclusiones buenas. Exacto, totalmente de acuerdo contigo. Y siempre pasa eso. O sea, yo soy duro a veces con esto, y es que es bueno que haya crisis, y es bueno que pasen estas cosas, que se limpia. Es una criba brutal, es una criba de basura, una criba de... Pero hay un tema, y es que esa basura que ahora se va, luego en el momento de optimismo vuelve a volver y vuelve a salir, o sea, que es el cuento de nunca acabar. Sí, la gente se olvida muy rápido de todo esto, ¿no? O sea, incluso es cuando hemos hablado con Sergio con el tema de Luna y tal, que antes lo comentábamos, ha pasado todo lo que ha pasado y mucha gente ha perdido mucho dinero. Pues que yo incluso creo que en 2-3 años es que la gente ya ni se acordará de todo esto, y por eso yo soy un poquito más optimista con todo, porque ahora todo el mundo está muy negativo y Luna se irá a cero porque ha pasado una cosa muy grave. Yo te digo, yo creo que dentro de 2 años, si el proyecto sigue y siguen desarrollando, la gente se habrá olvidado. Y yo, ya para acabar, no sé si tengo una última pregunta o comentario que me gustaría comentar por mi parte. Ahora, en un momento de bear market, donde el mercado está muy bajista, todo el mundo está refugiándose en stablecoins o incluso quitando el dinero del mundo cripto porque ya no se fían ni de las stablecoins, ¿cómo hacéis para encontrar gente que se quiera sumar y que quiera invertir en proyectos que están empezando? O sea, ¿cómo estáis haciendo este trabajo de buscar nuevos proyectos cuando ahora todo el mundo está tan pesimista? Sí que es verdad que el sentimiento general es bastante pesimista, pero ya a nivel personal te digo que para mí no ha cambiado nada. O sea, para mí la revolución tecnológica sigue siendo la misma, los avances y los fundamentales siguen siendo los mismos, y que el precio de Bitcoin haya bajado por debajo de un nivel no significa ni mucho menos que cambie nada. Nada, absolutamente nada más que el precio y la situación global a nivel monetario, a nivel económico. Quiero decir, entonces, ¿tiene sentido dejar de pensar que esto va a seguir cambiando el mundo, que va a seguir evolucionando, que van a seguir apareciendo cosas grandes? Pues para mí dejar de pensar eso no tiene ningún sentido. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es adaptándonos al momento de mercado, adaptándonos en el tipo de proyecto en el que entramos. Y lo bueno y lo bonito que tiene para nosotros
el estar invertido en una fase tan temprana es que no hay ningún compromiso con que el proyecto salga hoy o salga mañana o salga pasado mañana. Entonces, todo lo que estamos trayendo ahora probablemente empiece en el Q1 2023, Q2 2023 o Q3 2023, y si por el roadmap pone que empieza en el Q4 2022 y el Q4 2022 no es bueno y de alguna forma no está funcionando o el mercado sigue estando como está ahora mismo, un poco deprimente, pues lo aplazarán simplemente y nosotros estaremos ahí dentro y ellos seguirán trabajando porque nosotros estamos invirtiendo en fundamentales fuertes y en empresas que creemos que van a, de alguna forma, a romper o disruir de alguna forma en su segmento. Entonces, no cambia nada, simplemente temporalidades más largas, vamos a tardar más en tener esa salida, vamos a tardar más en tener ese vesting, pero seguimos invirtiendo. Si el problema es la liquidez, ahí sí que hay muchas personas que pues probablemente el que se dedicaba a la especulación diaria o el que tenía su dinero respaldado, resguardado en alguna altcoin o alguna cosa, pues sí que es verdad que hay más falta de liquidez, eso es innegable, Pero por lo demás es todo igual. Para mí no cambia nada. Como último comentario que yo quiero decir y ya me callo, es que realmente la mayoría de proyectos buenos han nacido en momentos bajistas. O sea, tú miras los Ethereum, los Solana, Polkadot, han empezado a desarrollar en momentos bajistas y obviamente en momentos alcistas ha sido cuando han hecho el boom. Pero es que realmente invertir ahora en un nuevo proyecto para mí es mejor que hacerlo hace un año. Porque hace un año había muchísimos más proyectos que eran basura y que se estaban aprovechando del momento de hype, del momento alcista, y ahora realmente los que están empezando, los que están invirtiendo, los que están empezando a desarrollar, no lo están haciendo porque creen que va a subir mucho a corto plazo, porque es un momento de hype, lo están haciendo porque creen en su proyecto a largo plazo. Entonces esto realmente está haciendo una criba ya de nuevos proyectos. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo también lo pienso, ¿eh? Yo pienso que yo, por ejemplo, entré en la preventa de Polkadot, que me está acordando ahora, y nadie hablaba de Polkadot. De hecho, se lo dije a mis conocidos, tal, y nadie sabía qué era. Bueno, de hecho, entré en Kusama también. Y nadie. Entré nada más salir Kusama. Kusama no recuerdo si tuvo preventa, pero recuerdo que nada más salir Kusama compré. Y bueno, la gente, ni idea. Y esto es lo que va a pasar ahora. Entonces, tener a alguien como realmente Fran, que nos puedan decir, ¿no? Un equipo de gente que nos pueda decir. Que puedan ser esas personas que nos digan, oye, invierte en el nuevo Polkadot, invierte en el nuevo Avalanche, invierte en el nuevo Solana. Yo creo que es bastante valioso. Y tenemos que tenerlo en cuenta y creo que tenemos que valorarlo. Por supuesto, Sergio, sí que es verdad. Y también, Adri, estoy súper de acuerdo con lo que dices. Y es que ahora, quien sigue trabajando ahora, obviamente, o sea, ahora se les ve el plumero a los que estaban por el beneficio y a los que estaban por la especulación. El que sigue trabajando ahora, sin saber ni siquiera cuándo va a haber un repunte de mercado, cuándo va a haber tal, es quien está construyendo realmente y se están construyendo las cosas reales, porque están construyendo productos, no se están construyendo booms, como yo le llamo. O sea, no están construyendo, no, yo quiero recaudar, como tú decías antes, con un PowerPoint, quiero recaudar con un PowerPoint 2 millones, el mercado ahora mismo está a tope, es momento de sacarlo, boom, 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 lo sacamos 2 millones. No, ahora hay calma en los equipos, paciencia, nadie quiere que salgan, no tienen presión porque no tienen que salir, nadie quiere que hagan nada más que trabajar en sus proyectos, desarrollar sus proyectos y seguir avanzando. Esa es la clave ahora mismo. Y hay que decir, nosotros Perdón, Adri, dime. No, luego tengo otra pregunta que se me acaba de ocurrir. Vale. No, digo que hay que decir, o sea, porque siempre me gusta hablar, o sea, de que sí, que estamos buscando proyectos con fundamentales fuertes, que estamos intentando encontrar lo mejor del mundo, tener la mejor inversión, pero con los pies en la tierra siempre, que todo el mundo sea consciente, que todo el mundo sepa que esto es una inversión de altísimo riesgo, de los más altas. Probablemente también la balanza riesgo-beneficio está muy, muy equilibrada porque los dos son muy altos, riesgo muy alto y probabilidad de beneficio también muy alta, pero que todo el mundo sea consciente, que sea súper consciente de que es tanto el mundo cripto como el tipo de inversión en fases tempranas, como todo. Probablemente esto sea la cúspide de la inversión, siempre llamamos eso. Si hay que hacer una pirámide, lo que es invertir en una fase temprana yo lo pondría arriba del todo. Arriba del todo significa que tienes que estar más preparado, que tienes que ser más consciente, que tienes que tener la capacidad de leer técnicamente algo, de leer un white paper, de leer un tokenomic, de leer ciertas cosas que a lo mejor para hacer una compra en un proyecto sólido e intentar rentabilizar de alguna forma no te hace falta, pero aquí sí. Entonces, conciencia, pie en la tierra, pie en el suelo, que puede ser muy bonito o muy feo, quién sabe, ya lo veremos. Justamente lo que dices tú de la pirámide ha sido al revés. La gente que ha estado empezando en el mundo cripto, antes de empezar a comprar lo básico, Bitcoin, Ethereum y alguna más,
ha empezado comprando gemas y así ha funcionado, ¿no? Sin entender nada ni comprender nada, y eso ha sido un problema que ha habido en este mercado alcista. Yo, como última pregunta, quería comentar, ya a modo de curiosidad, cuando realmente tú o cualquier persona habla con un proyecto para darle financiación, es decir, mira, hemos recaudado 300.000 euros entre nosotros, te los vamos a dar a modo de financiación a cambio de X tokens. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿realmente se firman contratos? Imagino que sí, pero quiero entender hasta qué punto, cómo se hace. Se firman contratos para que quede claro de que estos 300.000 euros sirven para el desarrollo del proyecto, no sirven para que los socios se los queden. ¿Cómo funciona esto? Sí, siempre hay un contrato simple de adquisición de token, que es un SAFT, la sigla SAFT, y se firma un contrato sencillo y simple. Lo que pasa es que, claro, al final es un contrato sencillo, es un contrato simple y es un contrato entre dos partes que están muy lejos normalmente. La mayoría de proyectos son muy lejanos y bueno, ¿qué garantías te da este contrato? Pues te puede dar garantías, tendrías que meterte en un proceso judicial bastante gordo en el caso de que algo no se cumpliese, pero se hace contrato y se hace todo. Obviamente con los equipos se habla, con los equipos se tienen videollamadas, se tienen tal, pero lo que quiero decir con esta duda que he tenido aquí mientras hablaba es que no hay garantía nunca de que todo salga bien, porque al final somos personas, somos impredecibles, imprevisibles, y un equipo puede abandonar un proyecto en cualquier punto y ya está, ¿me entiendes? Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero tú, si financias con 5 millones, en el caso de que los usuarios pues les encante y haya habido mucha aceptación, ellos pueden en 3 meses decir, oye, dejamos el proyecto, ¿y qué pasa con esos 5 millones? ¿Quién se los queda? Dependerá de lo que ponga en el contrato. Depende del contrato, pondrá una cosa o pondrá otra. Cada proyecto tiene una norma, unas leyes y unas pautas que leemos antes de firmar, pero no se debería. O sea, siempre hay unas condicionantes para poder romper el contrato por fuerza mayor. Claro, dependerá del tema por el que el equipo abandone o del tema que tal. Pero si el equipo. Ponte en el caso de que el equipo es un equipo scam y huye y desaparece, su identidad se va, y pues que no puedes hacer nada, ¿me entiendes? Si desaparecen, su identidad era falsa, como ha pasado muchas veces en cripto, en algunos puntos, y nada, ¿qué te queda? Contratar a 20 detectives, buscarlos, 20 abogados y hacer, ¿me entiendes? Sí, o sea, que siempre hay riesgo. Que ya se cuenta con eso realmente, ¿no? Con lo que nos has explicado del 10X, claro. Al final. Tú ya cuentas con que haya proyectos que, ya sea porque, bueno, van mal, que es lo normal, ¿no? Que sería que fueran mal, pero que puede pasar también esto, de que sean scam, o al final es verdad que hay gente muy inteligente a la hora de engañar, que sí que es verdad que vosotros hacéis un research, ¿no? Y hacéis una búsqueda de información muy exhaustiva para que esto no pase. Ahora bien, puede pasar, es lo que comentabas. Es una inversión y es un riesgo muy grande al final, que la gente sea consciente de ello. Puede pasar, que sea todo el mundo consciente. De hecho, nosotros hicimos hace unos meses un fondo de cobertura para esto, y es que un porcentaje del beneficio que teníamos con los fees de la comunidad se destinaba a ese fondo de cobertura. Es un porcentaje muy pequeñito porque entendemos que tenemos... O sea, nunca hemos tenido un rug pull ni un scam, nada del estilo, pero ojalá que nunca lo tengamos, toco madera. Y si en el caso de que lo tengamos, vamos acumulando en ese fondo para de alguna forma suplir parte de lo que pueda pasar. Está guay como iniciativa. Está muy bien. Perfecto. Sí. Pues yo creo que si te queda alguna pregunta, Adrián, y si no, pues cerramos ya. Todo claro por mi parte. Yo creo que ha estado interesante. No sé si hemos hecho casi 3/4 de hora. Creo que un poco menos. Sí, 40 minutitos. Se me ha pasado rápido, ¿eh? Se me ha pasado rápido, eso es bueno. Bueno, creo que ha quedado bien. Ya más largo sí que se hace un poco pesado. Así que, bueno, hemos hablado ya de bastantes temas relacionados con el tema de las pre-sales. Ya cualquier cosa o información que queráis extra lo dejaremos en la descripción, sobre todo también sus redes, su equipo, para que lo podáis seguir de más cerca. Y nada más por nuestra parte. Pues muchas gracias, Fran, gracias por estar con nosotros, muchas gracias por todo. Gracias a vosotros, chicos. Gracias, Adri, gracias, Sergio. Y nada, familia, os esperamos allí, al que le apetezca conocer este mundo.
y lo que ha dicho Adri. En la descripción estará el link de acceso, supongo. Eso es, sí, dejaremos todos los links para que podáis acceder. Y nada, un día más, gracias a todos por pasaros por Más que Criptos. Podéis, como siempre, dejar un comentario de lo que pensáis sobre este podcast y si tenéis algún tipo de preguntas. También comentarnos si queréis que vuelva Fran, que yo creo que podemos volverle a invitar un día y hablar de otros temas que han quedado pendientes. Y nos vemos en el próximo podcast. Gracias a todos y nos vemos aquí desde Más que Criptos. Adiós.